Érase una vez un barbero medio calvo que conocía a un pintor calvo. Érase una vez un pintor calvo que conocía a un barbero medio calvo. Yo creía que se habían hecho tan amigos porque los dos eran calvos. Uno calvo, otro medio calvo. Y también creía que los calvos y medio calvos nacían ya así, sin pelo o con medio pelo. Pero por lo visto no. Los calvos se van quedando sin pelo con los años. Cuando va pasando el tiempo, y la razón es que se pasan todo el día pensando en algo, las ideas les recorren el cerebro de un lado al otro, para otro, y como tienen tantas a la vez que chocan, disparan los pelos hacia afuera y saltan al exterior, hasta que solo les van quedando unos pocos, y por eso precisamente se han hecho tan amigos, por unos pocos pelos. Os contaré la historia. El barbero Eugenio Arias nació en un pueblo de Madrid, Buitrago de Lozoya. El pintor Pablo Picasso nació en Madrid, Málaga, Andalucía. El barbero Eugenio Arias quiso ser peluquero desde pequeño y le pedía a su tío, que era barbero, las tijeras. El pintor Pablo Picasso quiso ser pintor desde pequeño y le pedía a su padre, que era pintor, los pinceles. Cuando creció, Eugenio pudo montar una peluquería en su pueblo, Buitrago de Lozoya, y otras más tarde en Francia. Cuando creció, Pablo pudo montar varios estudios de pintura en su país, España, y otros más tarde en Francia. Antes de conocerse, en España había estallado una terrible guerra, la Guerra Civil. Eugenio luchó en ella y más tarde se marchó a Francia. Entonces ocurrió, Picasso estaba en un pueblo de Francia, Vallauris. Eugenio estaba en un pueblo de Francia, Vallauris. En esta época, Picasso ya era Picasso, es decir, Picasso, el famoso pintor Picasso, el Picasso mundialmente conocido. Como era un genio, creía que su fuerza creadora vivía en sus pelos, y creía que la perdería si alguien en quien no confiara se los cortaba mal. Por eso, hasta entonces, solo le habían cortado el pelo sus mujeres, porque tuvo varias. Ya sabéis que los calvos tienen mucho éxito con las chicas, hasta que conoció a Arias. En todo este tiempo aún no se conocían, pero los dos se habían ido quedando cada vez más calvos. Arias, como era bastante más joven, tenía menos pelos disparados que Picasso, al que ya se le habían saltado más de la mitad. A Eugenio no le importaba, porque como era barbero, él mismo se arreglaba su media calva. Pero a Picasso sí, a Picasso le preocupaba su poco pelo, porque era un artista, y los artistas son muy presumidos. Se enteró de que en Vallauris había un señor español que tenía peluquería y fue a verle. Y como era español, empezaron a hablar en español. Entonces notaron cómo se les disparaban los mismos pelos a la vez. Pensaban casi igual, hablaban casi igual y les gustaban las mismas cosas. Arias, como era peluquero, enseguida empezó a peinar la cabeza de Picasso para evitar que se fugaran más pelos. Cogió las tijeras y le arregló, disimulando los que aún le quedaban. Desde ese momento, Picasso confió en él. No solo no había perdido su fuerza al tocarle el pelo a Arias, sino que había ganado. Ahora se sentía con más fuerza que nunca. En agradecimiento, Pablo le dio su primer regalo, un dibujo pintado por él. Desde ese momento se hicieron muy amigos, súper amigos, amiguísimos, extra amigos, hiper amigos, super coleguis. Su amistad fue tan grande porque les gustaba hacer cosas parecidas y se divertían mucho juntos. Hablaban de España, del mar,
de la justicia, de las palomas y las cabras. Pero sobre todo, lo que más les gustaba era hablar de los toros. A Picasso le encantaban los toros. A Arias le encantaban los toros. Picasso no iba ya a los toros sin Arias. Arias no iba ya a los toros sin Picasso. Como le apreciaba tanto, Picasso le seguía haciendo regalos, dibujos, cerámicas, carteles, libros dedicados. Como le apreciaba tanto, Eugenio le pidió que fuera el padrino de su boda con Simona, su mujer. Como le apreciaba tanto, cuando Arias montó un nuevo salón de peluquería en Vallauris, Picasso le regaló una cosa que suena muy mal, un cagafierro. Pero no os asustéis, no es nada cochino, es solo un cuadro hecho con trocitos de hierro triturados que representa el pájaro del progreso. Por eso, Picasso le dijo a Arias: Arias, pon este cuadro en tu nuevo salón de peluquería, porque seguro que te dará suerte y progresarás. Y así fue. Arias progresó en su nuevo salón de peluquería en Vallauris. Cada vez tenía más clientes, cortaba pelos, patillas, barbas y bigotes. Y también Picasso siguió progresando con su arte. Cada vez hacía más obras. No paraba de trabajar, pintaba y pintaba. Moldeaba cerámicas, esculpía figuras, pintaba en los periódicos. ¡Qué cansancio solo de pensarlo! Mientras tanto, le seguía regalando cosas a Arias. En otra ocasión, le regaló una cajita de madera donde grabó con fuego unos toros y picadores. Arias empezó a guardar en ella alguno de sus útiles de peluquero. Otro día le regaló 2 platos de cerámica, que se llaman vacías. Pero no os creáis que se llaman así porque no están llenas. Vacías son los platos que usaban los barberos antes para afeitar a la gente. Se las colocaban debajo de la barbilla y así no se ensuciaban. En una pintó una escena de toros y en la otra una escena del Quijote. Durante los años siguientes, Picasso le fue regalando a Arias lo que le dio la gana, mientras a los dos se les seguía disparando el pelo. Hasta que un día los pelos de Picasso dejaron de saltar. Picasso murió en el año 1973. Los pelos de Arias se quedaron tristes, huérfanos de amigo. Como le apreciaba tanto, Arias fue al entierro de su amigo en Moguin y le tapó con una capa que hizo traer especialmente desde España para él. Y mientras le velaba, se acordaba de lo bien que lo habían pasado siempre juntos y de todo lo que había quedado para recordar a su amigo. Entonces pensó en los regalos, pues tenía muchos. Entonces se acordó también de su país, España, y de su pueblo, Buitrago, y de las veces que habían hablado tanto los dos de él. Entonces decidió que estos regalos debían estar en España, la tierra de los dos. Y como le apreciaba tanto, rechazó las ofertas de algunas personas y prefirió compartirlos para que todo el mundo los pudiese ver. Y como le apreciaba tanto, ahora están todos guardados en un pequeño joyero, el Museo Picasso, colección Eugenio Arias, de Buitrago, de Lozoya, su pueblo, que está en España. Allí se guardan los platos, con los toros que Arias y Picasso vieron con sus propios ojos, y los platos de la cabra esmeralda de Picasso. Allí se guardan libros con mosqueteros pintados por Picasso para su amigo Arias y un montón de carteles y estampas firmados por el genio. Pero lo más valioso del museo son 4 pelos guardados en el interior de la caja pirograbada. 2 son de Picasso y los otros 2 son de Arias. Son los pelos de sus calvas que saltaron juntos la primera vez que se vieron. Nadie sabe cómo han ido a parar a la caja, pero allí se han quedado unidos para siempre. Yo los he visto.